¿Querés introducirlo de alguna manera o querés que te No, introduzca yo? te sigo a vos. O sea, No te preocupes. Así que, bueno, saco el barbijo, yo porque la duda, capaz a veces toso un poco, no sé si Sacalo, sacalo. Sí, sí, tranqui, dejamos. se me irrita la garganta, no te preocupes. No, está bien. Así que, bueno, empezamos la cuenta atrás. Ya está Ya grabando. estamos, ya está. Arrancado cuando quieras. Eh, bueno, tenemos acá a Santiago Iglesias. De vuelta te paro de vuelta. ¿Iglesia o iglesias? Iglesias. Con esa final. Iglesias. Ahora sí, toma de cero. 3, 2, 1. Tenemos acá a Santiago Iglesias, el primer integrante del Centro de Estudiantes, 21 años. Hoy nos acompaña para justamente en la entrevista que le vamos a hacer, ¿no? Yo te quería preguntar, de primera parte, ¿qué tal te sentís? ¿Cómodo? ¿Bien? Sí, la verdad que estoy contento de volver acá. Hace mucho tiempo que no venía y que no encontraba a mis profesores, obviamente compañeros, ya no voy a encontrar acá, pero encontrar a los profesores que por lo menos nos acompañaron en lo que fue el primer armado del centro y con los que también empezamos a medio tratar de que se forme la secundaria. Que no solamente, o sea, hubo como dos hechos importantes que no era solamente el inicio del centro de estudiantes, sino también como medio el inicio de la secundaria, que era, no teníamos nombre, estábamos recién arrancando, todavía no hay edificio propio que se está compartiendo con la primaria, pero era como que estábamos todos en un inicio y acompañándonos entre eso, o sea, los del centro con los profesores con el centro. Y la verdad estoy muy contento, me emociona mucho verlos y ver que todavía se sigue, como que esto sigue pesando en algún cierto punto en la historia local del colegio. Así que Y sí. por supuesto que sí, de hecho nos han hablado muy bien de vos y Oh. nos han dicho que has trabajado mucho en su momento. Y la verdad es que hoy lo vamos a repasar un poco, los acontecimientos que dieron lugar hace un par de años ya. Está bien. Yo te quiero preguntar en primera instancia, ¿qué te llevó a vos a postularte como el presidente del centro de estudiantes? ¿Cómo llegaste a la decisión? Bueno, en principio, o sea, no fue una decisión o sea, individual, yo, o sea, no llegué a decir, bueno, listo, no hay centro estudiante, vamos a hacerlo y yo voy a ser el presidente, sino como que se empezó a poner como la necesidad, se empezó a hablar de la necesidad de tener un centro de estudiantes. Nosotros en ese momento estábamos, estábamos con Daniel Sánchez, el profesor de historia, y también yo tenía una muy buena relación, que no sé si seguirá estando Claudio, con Claudio, el profesor de geografía, que yo lo tuve en primer año, que ya desde ese momento, o sea, cuando yo estaba en primer año, con Claudia habíamos empezado a ver en ciencias sociales todo lo que era la temática de la dictadura, los centros de estudiantes de los 70, la organización estudiantil de los 70, y sobre todo habíamos empezado a ver lo que era la historia de Banfield en ese momento, que en relación al pozo de Banfield. Que nosotros hasta ese momento no, o sea, yo vivo a 12 cuadras del pozo y yo no tenía ni idea de qué era, qué había pasado. Es más, yo había ido al jardín al lado del pozo de Banfield y no tenía ni idea de qué era eso. Y empezamos a ver y empezamos a interesarnos un poco cada vez más de lo que era la organización estudiantil, de que nos parecía al principio como que eso era lo que nos llamaba la atención, que un colegio pueda tener la organización, digamos, que puede llegar a tener, no sé, un municipio, una provincia, un país, y que sobre todo era algo que podíamos y que teníamos que impulsar y organizar los estudiantes. O sea, obviamente nos recontra mega ayudaron los docentes porque nosotros no teníamos idea de nada. Lo primero que dijimos fue, bueno, vamos a armar un centro estudiante, bueno, a ver, vamos a juntarnos, vamos a ver quiénes quieren participar, quiénes no.
obviamente a muchos nos pasó de que cuando quisimos arrancar con esto no teníamos mucha idea de qué era un centro de estudiantes. Entonces primero lo sentíamos medio como un club de amigos, después nos empezamos a dar cuenta que bueno, que implicaba muchas más cosas, implicaba cuestiones de intereses, de qué era lo que cada uno sentía como una necesidad. ¿Y representaba algo específico para vos? ¿Tenías algún ideal de lo que era el centro de estudiantes? Y yo en ese momento, o sea, el único ideal que tenía, o sea, era de tratar de que nos pongamos de acuerdo, digamos, en el colegio para tratar de hacer cosas que queden. Porque normalmente eran, obviamente se hacían cosas, pero eran cosas muy individuales y que por ahí no estaban en un marco de lo institucional, que es eso lo que te da por ahí una permanencia. Y bueno, al principio habíamos armado un grupo en el que nos habíamos juntado con varios compañeros del curso en el que estaba, del cuarto año, y tratamos de hacer una lista y no pudimos, justamente por eso, porque ahí nos dimos cuenta como que teníamos intereses distintos, de que para algunos una necesidad era una cosa y para otros era otra, que era importante llevar. Entonces ahí se hicieron 2 listas. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba la lista de las chicas que era contra las que habíamos digamos competido, no sé, en las elecciones. Nosotros éramos la 14, nueva generación, me acuerdo que se llamaba, que yo había buscado en Google ese nombre y había un logo que no sé de qué era y lo afané. Lo confieso ahora porque en ese momento dije que lo había hecho yo, pero claro, pero no. En ese momento lo habíamos robado. Y medio como que o sea, por la cuestión que había quedado yo como presidente, que lo habíamos como habíamos hablado ahí en la lista, principalmente era porque hablaba hasta por los codos yo. Y nadie quería, nadie quería hablar. Y a mí siempre como la oratoria me gustó mucho, me gustaba hablar con la gente, con mis compañeros, y sobre todo me gustaba hablar de cosas que les interesase. O sea, cosas que digan, bueno, che, a ver, prestemos atención porque nosotros queremos, no por una cuestión de que muchas veces pasa en los actos, por ahí, que uno por ahí no tiene muchas ganas de estar en un acto y hablan de, qué sé yo, de cuestiones patrias, de cuestiones de fecha, y que uno dice, la verdad no tengo ganas de estar acá, y ves a los docentes que están diciéndole a los chicos, che, presten atención, escuchen todo, y de golpe te encontrás con que hablas de algo que los pibes escuchan y dicen, che, yo quiero participar de esto, ¿viste? Qué sé yo, y nada, y habíamos arrancado a hacer la lista y me acuerdo que en el armado de la lista... Y ahí yo te quiero interrumpir sí. un momento. ¿Cómo es trabajar en el grupo, no en el centro de estudiantes? Porque hablamos de listas, de Sí. grupos, de ideas. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso? Y es muy complicado, sobre todo cuando arrancás con algo desde cero, que no sabés qué es lo que hay que hacer, no sabés por dónde arrancar, no sabés qué es lo que está bien, lo que no está bien. Uno obviamente cuando arranca con esto nunca piensa en hacer algo que no esté bien, pero obviamente al haber tantas ideas distintas, para unos es correcto ciertas cosas y para otros no. Entonces es muy complicado realmente ponerse de acuerdo, tratar de tener una idea en común y después bancarla esa idea. Qué sé yo, hay veces que te encontrás trabajando con 15 personas y que todos tiran para adelante, y hay momentos en los que por ahí te encontrás solo. Y hay momentos en los que por ahí también vos te desconectás y queda alguien trabajando solo. O sea, lo importante es tratar de seguir constantemente y sobre todo tratar de no quedarse solo en eso, ni dejar a alguien solo. Porque es muy complicado formar algo y llevar a cabo algo desde estar solo, digamos, justamente, de estar desde un lugar individual. Siempre hay que tratar de apostar a lo colectivo y de saber cómo captar eso y cómo llamar a la gente para que se interese en eso. Nosotros había veces que hablábamos de, no sé, bueno, vamos a pintar los salones, ¿viste? Juntamos plata y tenemos plata para ir y pintar los salones. Y de los 200 chicos que había, por ahí 15 vinieron a pintar los salones con nosotros, que fueron los que les interesaron, que dijeron, bueno, che, yo quiero participar, Y después dijimos, che, vamos a hacer una feria en la que haya exposiciones de cada curso,
pero qué sé yo, que se pueda vender comida, que haya música, que alguien venga y pase música, todo, y ahí de golpe teníamos todo el colegio lleno, vino todo el colegio. Y no está mal eso, o sea, uno por ahí en el momento dice, te da bronca porque claro, nosotros venimos a pintar, somos 10 y después cuando hacemos algo que, qué sé yo, que es más relacionado a la joda, digamos, se prenden todo. Y no está mal, o sea, porque son intereses distintos de los chicos y que está bien también eso, representarlos y llevarlos a cabo para que estén todos contentos en cierto punto. Lo que está mal es decir, bueno, listo, si nadie me viene a ayudar con esto, listo, nosotros no hacemos nada y que sea todo lo que Dios quiere. O sea, no, uno más allá de eso tiene que tratar de seguir para adelante. Y por supuesto más desde la posición del presidente del centro de estudiantes, no más el centro de estudiantes que es el representante en general de todo en la escuela, digámosle. Sí, igual... Y yo ahí te quería preguntar, discúlpame, Sí. ya que hablamos de los intereses y también del llamado de atención en ocasiones y lo complejo que puede llegar a ser por la diferencia de gustos, te consulto sobre el plan de Jóvenes y Memorias. A mí me llamó mucho la atención. ¿Fue una idea tuya? ¿Cómo fue debatirlo? ¿Cómo fue? No, eso fue, en principio fue idea del profesor de Daniel Sánchez, el profesor de historia, y de que estaba este plan de Jóvenes y Memoria, que era poder presentar un proyecto por colegio, en el que vos ibas y representabas a tu colegio en Chapadmalal, donde había encuentros de todos lados, de un montón de colegios, también de organizaciones políticas, o sea, era algo interesante, pero un montón, y que era una experiencia buenísima como para tratar de abrirse con una historia, sobre todo, al mundo, digamos, de decir, bueno, nosotros somos tal colegio y nos interesa esto, y queremos llevar a cabo esto. Entonces, cuando Daniel nos comentó, che, miren, podemos presentarnos acá, y él nos dijo tenemos, a mí se me ocurre que podemos hacer algo relacionado a la última dictadura cívico-militar, y sobre todo relacionarlo con respecto a los centros de estudiantes y al Pozo de Banfield. Dice que, bueno, ahí empezamos a ver todo lo que era la historia del Pozo de Banfield, que ya la habíamos visto en primer año con la película de 16 de septiembre, que los lápices siguen escribiendo, me parece que se llama la película, no me acuerdo bien. Los lápices siguen escribiendo, Sí. si no me equivoco, sí. Y empezamos nos recontra interesó eso, porque ahí sobre todo nos entusiasmamos más con el centro, porque vimos que nosotros justamente no estábamos inventando nada nuevo, sino que eran cosas que ya se venían haciendo hace un montón de tiempo y que estaban recontra organizadas. Con los centros de estudiantes de ese momento, de que veíamos que hacían asambleas enormes con todos los colegios, en los que participaban todos los colegios, y que sobre todo eso, había una comunicación y una organización de varios lugares, no éramos islas, justamente. Lo que estaba bueno de eso era darse cuenta que no tenemos que ser islas, sino que tenemos que tratar de construir una red entre todos. Y ahí es cuando yo quiero llegar a un tema importantísimo, la unión de todas las escuelas, la toma de la escuela en 2016. Sí. Yo lo tengo como un tema muy importante, ¿no? Ya que fue histórico, al menos para la escuela, lo que ocurrió en su momento. Sí. Bueno, yo en ese momento, cuando armamos el centro estudiante acá, que fue fines del 2014 para 2015, yo ahí estaba en cuarto, había sido el primer centro de estudiantes de acá. Cuando termina, digamos, el mandato de esa lista, yo ahí me cambio de colegio. Me voy al Instituto Lomas, donde había una organización muchísimo más grande, no por una cuestión o sea, no por menospreciar esto, sino la organización de acá, sino porque ellos ya venían con mucha más historia, con mucho más tiempo organizando. O sea, nosotros éramos el primer centro de estudiantes y cuando yo fui allá era el 15º centro de estudiantes que habían tenido, por ahí. Y ahí, desde el centro de estudiantes del instituto, empezamos a ver cómo tratar de conectar con nuestros centros de estudiantes, y a mí en principio lo que más me importaba era tratar de conectar con este centro de estudiantes, como para tratar de traerlos a eso, que yo cuando vi
que de golpe hay una asamblea en el instituto de centros de estudiantes, no era del centro, era de centros de estudiantes, que vinieron centros de estudiantes de otros colegios. Yo dije, la 53 tiene que estar acá, la Falcone tiene que estar acá, con todos acá. Y ahí empezamos como a armar esa red de centros de estudiantes en las que al principio éramos, bueno, el instituto, el ENAM, la técnica y la 53, y justo cae todo lo que es el operativo Aprender, que eran lo de las pruebas estandarizadas, que bueno, en el gobierno del macrismo se implantaron básicamente, o sea, se impusieron, que nosotros al instante nos pusimos en contra porque era justamente institucionalizar lo que era la injusticia en el sector educativo. Era Catalogar en niveles, podríamos decir. Claro, sí, porque en ese momento lo que eran el operativo Aprender, lo explicamos así como para que se sepa, eran pruebas estandarizadas que se tomaban en todo el país, en distintos niveles educativos, en el que a todos se le preguntaba lo mismo. O sea, no se tomaban en cuenta factores sociales, factores económicos, factores culturales. O sea, era a alguien de acá, de Lomas de Zamora, le preguntaban exactamente lo mismo que le podían preguntar a alguien de La Quiaca, por ejemplo. Y que justamente ahí es algo recontra injusto para todos, no lo digo como para que es injusto para los de La Quiaca o es injusto para nosotros, es injusto para todos porque justamente eso, no se toma en cuenta lo que es el conocimiento individual de cada uno dentro de la sociedad y dentro de la cultura distinta, porque nosotros, o sea, la vida que llevamos nosotros acá no es ni parecida a los de La Quiaca por ahí, y que estamos dentro del mismo país. Entonces, hacer eso era institucionalizar justamente la desigualdad dentro de la educación. Y nosotros, bueno, al principio la idea que se nos había ocurrido en ese momento, o sea, bueno, ¿de qué manera podemos hacer que no se tomen las pruebas? Y la única idea que se nos llegó a la cabeza fue acudir a las tomas. En principio la primera escuela que se tomó fue la del ENAM. Se había tomado, me acuerdo que las pruebas se iban a tomar creo que un lunes o un martes, entonces la escuela directamente se tomó el viernes. Entonces pasamos todo el fin de semana dentro del ENAM, todos los colegios, o sea, el instituto, gente de acá de la 53 también, había gente también de la técnica, de todos lados, había gente dentro del ENAM, que pasamos todo el fin de semana ahí y recién el lunes, los chicos del instituto en los que yo estaba, nos fuimos al instituto a tomar en el instituto y ese mismo día se tomó acá. Y la verdad, o sea, fue primero un hecho muy complicado, pero que se pudo lograr a raíz de esto justamente, de la organización con distintos centros estudiantes como para poder bancar. Porque realmente el ENAM, por ejemplo, no necesitaba que nosotros fuésemos a bancarlo. Fuimos todos, pero no necesitaba porque el ENAM es un colegio donde hay 5.000 chicos, de los cuales 2.000 participan, entonces tenían el colegio recontra mega tomado. O sea, nosotros íbamos para hacer bulto y para, qué sé yo, ir a dar una mano si necesitaban que alguien cocine, que alguien limpie, que alguien... Pero después había colegios, como fue por ahí el caso de acá, que yo me acuerdo que en ese momento creo que Gonzalo Varas era el presidente de acá del centro, que había sido el tesorero en la lista en la que yo había estado. Y una vez, bueno, estábamos hablando y digo, no, porque acá el ENAM está tomado, el instituto también. ¿Ustedes qué onda? No, nosotros estamos acá, tomamos el colegio. Digo, bueno, ¿cuántos son? Somos 10. Y nosotros allá éramos 120 y decíamos, bueno, acá tenemos gente que está, digamos, está como potus, básicamente, porque no está haciendo nada. Entonces, preferible que esa gente, en vez de estar acá, vaya para allá. Entonces también nos organizamos con eso, de decir, bueno, a ver, ¿quién está sobrando, digamos, acá que no tiene una tarea asignada? Bueno, yo, bueno, ¿vos querés hacer algo? Sí, bueno, listo, andate a esta escuela. ¿Viste? Entonces nos habíamos organizado también de esa manera y vino, me parece que vinieron bastantes chicos del instituto, de la técnica del ENAM, acá, a pasar, creo que se tomó durante, no sé, Dani, 2 días. Durante 2 días acá, al igual que el instituto. Y creo que el ENAM estuvo más tiempo. Ya el ENAM venía con 3 días de antes. Y que eso también, o sea, requiere toda una organización que no se puede acotar a lo individual del estudiantado. Tiene que haber una organización de la comunidad educativa.
que la comunidad educativa incluye, bueno, docentes, los padres, los vecinos. O sea, nosotros estábamos adentro de ENAM y la primera noche nos pasó que o sea, básicamente nos morimos de hambre porque no teníamos nada para comer, porque caímos con 2 o 3 galletitas cada uno y de golpe éramos 200 chicos ahí adentro y no sabíamos qué hacer. Y al otro día varias organizaciones políticas, los padres, todos habían organizado una colecta y de golpe estábamos con 700 paquetes de fideo, trajeron olla, todo. Y que todo eso no lo pudimos haber conseguido nosotros porque éramos básicamente todos pibes entre 12 y 17 años, ninguno laburaba, y si laburaba, ninguno tenía la guita como para poder comprar comida para todos. Sí, es algo muy complejo también. Claro. Además, desde el punto en el que ustedes hicieron, en general, todos los grupos de estudiantes, a lo que veo recurrentes que se organizan, se ayudan los unos a los otros, y también hay que considerar el punto de que el centro como tal es una institución política, digámosle, ¿no? Sí. Justamente el encargado de representar, y yo te quiero preguntar a vos, ¿qué opinás de esta práctica, ¿no? De la política en general? ¿Cuál es? Y yo creo que es esencial. O sea, yo sé que hoy en día sobre todo hay un descontento bastante grande por ahí con la política. Surgen muchas personas, muchos partidos políticos justamente hablando de la antipolítica y hablando de que el problema de los argentinos básicamente es la política. Y yo creo que eso es lo más peligroso que puede existir, justamente porque es la política la que... Puede ser que dentro de la política haya gente que utilice la política de mala manera. O sea, la política es como una herramienta, básicamente. Es como si fuese una especie de martillo. Vos el martillo lo podés utilizar para armar una mesa o lo podés usar para pegarle un martillazo a alguien en la cabeza. Es de la misma manera. Yo creo que el problema justamente por ahí de la política es la gente que utiliza la política de una manera dañina y que justamente son las personas que dicen la política es la que daña. La política es el problema. Y yo creo que eso es, o sea, a lo que hay que tratar de atacar, justamente porque es lo que está desmoronando todo, básicamente, y está generando que cada vez seamos un poco más individualistas todos y que cada vez nos interese menos el que está al lado. Y que eso es lo que hace que el saber qué le pasa al de al lado y poder ponerse en su lugar es lo que da pie a que actúe la política y que da pie a que se cambien las cosas, ¿sí? Porque si cada uno se maneja de la individualidad, ¿de qué manera podemos tratar de cambiar las cosas? ¿De qué manera podemos tratar de mejorar las cosas si yo no comprendo al pibe o la piba que está al lado mío, que no tiene zapatillas, que no puede comer, que no tiene cómo acceder a una computadora para estudiar? O sea, si yo no trato de hacer el ejercicio, que es un ejercicio político, el hecho de ponerme en su lugar, porque yo tengo zapatillas, yo como, yo puedo acceder a educación, todo, entonces, ¿qué me importa a mí? Bueno, ahí es cuando se empieza a destruir todo, ahí es cuando empieza a haber un conflicto, más que nada también entre esas dos partes, o sea, porque yo lo siento como que es recontralógico que al que le falte la zapatilla, le falte de comer, le tome bronca al que tiene todo eso y te mira con desprecio desde arriba. O sea, al final se genera un poco este problema que es enorme, que nos dividimos cada vez más y nos separamos cada vez más. Claro. Y al final nos olvidamos de que todos estamos en el mismo barco. Claro, o sea, y qué sé yo, por ejemplo, en las últimas elecciones, la verdad que en parte me dio bastante miedo ver distintos partidos de organizaciones de que por ejemplo, bueno, no sé las ideologías políticas que puedan llegar a tener ustedes, si tienen una joya, pero si son como las de Milei, bueno, les pido que se sienten acá y que hablemos un rato, por lo menos, porque no pasa nada, sí. Porque justamente ese tipo de ideología como la de Milei, la de Esper, la de Gómez Centurión, todas políticas que son la antipolítica, que te habla de que nosotros vamos a hacerte el bien porque no somos políticos, porque los políticos son el problema. No es solo eso el problema, no es solamente la política, o sea, justamente no, ese no es el problema. El problema es esa gente que te quiere
vender gato por liebre, que te quiere decir, nosotros venimos, como no somos políticos, no somos de este palo, somos gente que no te va a robar, que no. Y no, justamente son esos los que te dejan descalzo, sin laburo, sin indemnización por despido, sin educación gratuita, te dejan sin nada. Y en esa parte también hay un problema fundamental, y es que a veces, en general, como sociedad nos dejamos llevar por esas ideas, por las razones que sean, y la educación es donde pone un rol fundamental. Claro. Una mente crítica siempre puede llevar la iniciativa. Es que sí, o sea, yo a mí, en su momento, a lo último, en los centros, cuando estaba en el secundario, en el último momento, empecé a tener como un conflicto moral con respecto a que nosotros en el centro de estudiantes, acá también, y en el instituto, sobre todo pasaba mucho en el instituto, porque en el instituto se practicaba mucho lo que es la militancia partidaria por distintas organizaciones políticas, pero en el instituto pasaba que, si bien por ahí en un curso de 30 chicos, 25 militaban en una organización política. Pero sin embargo, más allá de eso, todos defendían la idea de que en el colegio y en el centro de estudiantes no se debía practicar política partidaria. Y en su momento eso lo defendí y me parecía que estaba bien. Ya lo último me empezó a parecer un poco extraño y me empezó a generar un conflicto interno porque decía, ¿cuál es el motivo en el cual no se pueda practicar política partidaria, por ejemplo? Está bien, sí, conlleva, es algo muy complicado meterse en eso, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué mensaje estamos tratando de dar al decir no se tienen que meter este tipo de política dentro de los colegios? O sea, siempre y cuando sea llevada a cabo por los estudiantes, yo no veo algo negativo, algo que esté mal, porque justamente por ahí lo que generás, y yo siento que fue lo que se generó, fue un miedo y un rechazo a la política partidaria. Esto de decir, no, sí, en el colegio tenemos centro de estudiantes, todo. Che, ¿tienen listas que sean, qué sé yo, de izquierda, listas peronistas? No, eso no. Eso no se puede meter acá en el colegio. ¿Y por qué no? O sea, y no hay que tener miedo tampoco, claro, porque al fin y al cabo el centro lo que busca es romper con lo que cuesta, tratar de entrar en las zonas capaz complejas. Claro. Y yo ahí quiero llegar también a algo que fue importante, ¿no? Porque cuando hablamos de política, cuando hablamos de comunicación en general, también hablamos de escuchar, de ver otras partes de la historia, no solamente recientes, y nos podemos transportar también a la entrevista que tuvieron ustedes con Pablo Díaz. Sí. Eso para mí es recontra interesante, ¿cómo fue? ¿Qué Bueno, hablaron? con Pablo lo que nos pasó fue que nosotros, antes de hablar con Pablo, habíamos elegido el nombre del colegio, porque no teníamos nombre. Entonces un día habíamos hecho un acto con el centro de estudiantes, habíamos hecho tipo como una, que ya los pibes estaban medio cansados porque ya hacía 3 meses habíamos hecho la votación del centro de estudiantes, que había sido un quilombo, y a los 3 meses estábamos haciendo votaciones de nuevo para votar el nombre del colegio, me acuerdo que se habían puesto los nombres de Claudia Falcone, otra que era Base Esperanza, creo, Base Esmeralda, que era una base militar de la Antártida, que nosotros no queríamos morir con ese nombre porque decíamos, no puede ser. Por encima había un profesor que decía que fue el que puso ese nombre y dijo, no, si llega a ganar esto, vamos a hablar con no sé quién para que nos lleve a la base militar, como no. Y después no me acuerdo qué otros nombres había, creo que uno era tipo Sarmiento. Bueno, nosotros el que habíamos, con el centro, el que habíamos, puesto como idea era Claudia Falcone, que había sido una de las detenidas desaparecidas en el Pozo de Banfield, que era presidenta de un centro de estudiantes de La Plata, y que sentíamos que era lo que más nos representaba, sobre todo teniendo esto, al Pozo de Banfield acá. Y bueno, votamos todo, ganó ese nombre, y creo que fue al poquito tiempo, que fue justo el 16 de septiembre, y fuimos a un acto al Pozo de Banfield. Y en el Pozo de Banfield, estando ahí, hay un acto enorme todo, vemos que dicen, viste, bueno, acá estamos con el agrado de que vino como invitado Pablo Díaz, que fue el único sobreviviente de la Noche de los Lápices. Que Pablo, aparte, había sido la pareja de Claudia en ese momento.
Bueno, cuando lo vemos ahí a Pablo dijimos, tenemos que tratar de conseguir hablar con Pablo, no sabíamos cómo hacer. A mí se me ocurrió, que ahora lo pienso que está muy mal, se me ocurrió ir corriendo, saltar la valla y abrazarlo. Y la gente vino y me empezó a agarrar. Y yo lo abracé a Pablo y le digo, Pablo, somos de un colegio de Banfield, nos llamamos Claudia Falcone, necesitamos hacerte una entrevista, todo. Ahí Pablo dijo, bueno, che, paren, no le peguen al pibe, vamos a hablar con él. Y ahí, bueno, me pasó su número, yo lo llamé a los días, lo llamé como para coordinar una entrevista y vino acá al colegio, le hicimos una entrevista. Fue recontra mega emocionante porque nos pudo contar eso, cómo habían sido sus inicios en la militancia y en la organización del centro de estudiantes, cómo era toda la organización en La Plata, que era una organización enorme de los centros de estudiantes, y que eso todavía nos había entusiasmado muchísimo más, porque nosotros le decíamos, sí, nosotros queremos, no sé, le decíamos como algo innovador, nosotros estamos organizando para hacer una feria, para juntar, sí, nosotros lo hacíamos eso cuando teníamos toda edad. Y nos quedamos y decíamos, uy, loco, esto se hacía bueno, no vamos tan mal. Entonces, y estamos viendo Pablo para organizar, no sé, una pintada en el colegio. Sí, nosotros hacíamos pintadas también. Y decíamos, loco, qué zarpado todo esto, de que son cosas que se siguen haciendo y que si se siguen haciendo es por algo. Y lo más loco era ver que más allá de todo lo vivido que tenía Pablo, toda la historia de vida que tuvo encima, él tenía la fuerza como para seguir bancando todo eso y de seguir impulsándolo y de decir, había algo que nos había dicho que nos recontra quedó, que era muy fuerte, que decía, yo cuando me fui del pozo, que me sacaron, yo les dije a los chicos que yo los iba a sacar. Y durante mucho tiempo pensé que no había podido, que no los pude sacar. Y después me di cuenta que yo, durante todos estos años, no paré nunca de militar sus nombres. No paré nunca de nombrarlos, no paré nunca de recordarlos. Entonces yo en cierta forma los saqué. Porque todos los que estuvieron en el pozo, todos hoy en día, siguen vivos en lo que es la lucha, lo que es los estudiantes, la organización. Y que se logró gracias a eso, básicamente, a la política estudiantil, a la organización estudiantil, a la lucha estudiantil, que es lo que consigue un poco esa inmortalidad de la gente que defendió una causa, que defendió una lucha, que de los hechos. O sea, yo, es más, que también recién estábamos hablando con los profes, yo cuando me fui también de acá, que no me fui muy bien, yo la verdad no tenía muchas ganas de irme acá. Pero en parte me fui porque yo sentía como que ya había cumplido un rol acá. Habíamos hecho el centro estudiante, habíamos dicho que la escuela se llama Claudia Falcone y que venga Pablo Díaz a dar una entrevista acá. Yo ya está, yo sentía en cierta parte como que bueno, mi granito de arena en la historia del colegio ya había sido aportado. Entonces ya no requería un poco de mi ayuda o de mi participación acá. Entonces me fui a dar otras luchas a otros lados, donde bueno, que también fueron por ahí distintas, más grandes, más chicas. Pero importantes. Pero importantes por lo menos para mí y para alguien la será, porque esto de que ustedes estén haciendo esto ahora, de que estén documentando lo que es el centro estudiante, o sea, ustedes también están formando parte de esta historia y formando parte y ayudando sobre todo a que la historia quede, a que el día de mañana, si alguien quiere saber quiénes fueron los que hicieron el centro estudiante, quién fue el primero que había sido elegido como presidente del centro estudiante, diga, qué piola que estos pibes se organizaron y pudieron hacerlo y tenemos como verlo, ¿viste? Y de esa manera, digamos, como que ustedes están, en este caso, contribuyendo un poco a mi inmortalidad. Y además para nosotros vos serías una especie de Pablo Díaz, porque es algo muy importante, ¿no? Sos el primer presidente de una organización tan importante que lucha tanto por el derecho del estudiante, por la memoria, por el respeto. Siempre se ha buscado también eso y para mí es algo increíble, la verdad. Creo que es un trabajo muy, muy complejo, ¿no? Pero también muy importante. Sí, Yo te quería consultar, ¿no? Vos,
¿qué recomendaciones darías a los futuros centros de estudiantes? Y que ahí voy también a lo que acabas de decir, de que lo que aconsejo a los centros de estudiantes y a todos en general con respecto a la política, primero que tengan una vida política, o sea que en realidad todo lo que hacemos es un hecho político, o sea, todo lo que hacemos constantemente día a día es un hecho político. Hagámoslo a conciencia, sepamos que estamos haciendo política y no lo sintamos como que estamos haciendo algo que no corresponde, ¿sí? Esto que están haciendo ustedes ahora es política. Yo lo que estoy haciendo ahora es política. Recién hablábamos con vos de que yo ahora estoy trabajando en un vacunatorio, porque esto, por ahí me imagino, no sé, sería re loco que esto después lo vean cuando hayan pasado muchos años de la pandemia, pero nosotros ahora estamos en pandemia. Y yo estoy trabajando en un vacunatorio. Y eso es un hecho político también. El hecho de que yo haya dicho, bueno, quiero participar de esto, quiero formar parte de esto, es un hecho político. Hagámoslo a conciencia. Y sobre todo, no lo llevemos a cabo de actos individualistas o del individualismo o del personalismo. Porque yo, o sea, está bien, fui el primer centro, formé parte del primer centro estudiante, fui el primer presidente del centro estudiante, todo. Pero yo no estaba solo. O sea, yo lo hice con un montón de gente que nos recontrabancó. Liliana, la directora de ese momento, una mina increíble que se desvivió porque nosotros podamos hacer el centro de estudiantes. Es más, me acuerdo que cuando habíamos arrancado a hacer que eran 2 listas, nada más, y ella ayudaba, bancaba y le daba consejos a la otra lista, como tratando de que, ¿viste? Y yo decía, uy, esta mina si nosotros llegamos a ganar nos va a hacer la vida imposible porque quiere que gane la otra lista. Y cuando ganamos nosotros, vino, me abrazó y me dijo, felicitaciones, me pone muy contenta, vamos a ponerlo a trabajar. Y fue así, básicamente. Y así fue con todos los profesores. O sea, todas estas cosas no se hacen de manera individual, no crean eso tampoco, no piensen que un día va a aparecer un héroe que nos va a salvar a todos, o no piensen que por ahí en medio les estoy bajando un sueño de un ondazo, pero no piensen tampoco que ustedes van a poder ser un héroe que salven a todo el mundo solos, porque también así van a salir dañados en un cierto punto. Tienen que construir desde lo colectivo, desde todo, porque el centro de estudiantes es como un cuerpo, digamos, y supongamos que la presidencia es la cabeza. Ahora, si vos pones una cabeza arriba de una mesa, medio perturbadora la imagen que acabo de decir, pero si vos pones una cabeza arriba de una mesa, no sirve para nada. O sea, mismo cualquier otra cosa, o sea, un brazo, el corazón, el estómago, un pulmón, todo lo que lo pongas por separado no sirve para nada. Todo sirve en un conjunto. Y es eso a lo que hay que tratar de apostar. Y eso de manera activa día a día. O sea, porque uno por ahí sale a caminar por la calle y dice, loco, mirá, están todas las calles sucias, no se puede salir a la calle porque te roban, no se puede. Bueno, sí, es verdad. ¿Y qué hacemos nosotros para cambiar eso? ¿Qué hago yo para cambiar eso? Si me quejo únicamente y me quedo, después voy y me siento en el sillón y veo la tele y pongo TN, Clarín, Crónica, y me quemo la cabeza viendo todas las noticias que todos los días muerte, destrucción, ¿sí? Y sí, voy a salir diciendo que todo es muerte, destrucción y me voy a quedar ahí, nada más. Entonces hay que tratar de apoyar eso y de fomentarlo. No le digo que salgamos a hacer la patrulla de super amigos y que seamos policías y que tratemos de combatir la delincuencia o la inseguridad. Pero sí es verdad que el centro es justamente lo contrario a no hacer nada, Claro. es la palabra de los estudiantes, no por algo Claro. es el centro de los estudiantes, Claro, sí. la voz de la gente que está estudiando, que quiere arreglar un problema, que se cansa de ver las cosas mal, que quiere tomar una iniciativa. Y obviamente uno no puede levantar una roca solo, uno no puede escalar una montaña. 1 no, 2 tampoco, 10 tal vez, y 20 Claro. mejor, mientras más seamos, mientras más podamos conseguir. Supongo que es algo muy importante y por ese lado, siempre te digo, yo le tengo muchísimo aprecio al grupo del centro y todo el trabajo que hicieron ustedes en general. Y
Y nada, no sé si querías comentar algo más antes de... Y principalmente, nada, remarcar y agradecer el laburo que están haciendo ustedes, que es lo mejor que se puede hacer con respecto al centro. Pedirles también que participen del centro, que la verdad no sé si alguno por ahí yo estoy diciendo, participen del centro y por ahí alguno de ustedes es el presidente del centro acá, pero participen, no dejen que eso se pierda y sobre todo, que no importa en qué momento se vea este video, voten, vayan y voten y ejerzan su derecho político, hagan